caducó nuestro CNB. Pero si ustedes se dan cuenta con la información que yo les estoy dando, se dan cuenta ustedes de que lamentablemente o sea, este plan o el currículum nacional base tenía vida 20 años, caducó y la mayoría de nosotros como docentes todavía no lo manejamos. Justamente hace 2 años empezaron a promover y hacer los cambios. El año pasado, si no me recuerdo muy bien, empezaron a enviarnos otros CNB ya reestructurados. ¿Por qué? Porque había terminado la vida los primeros 20 años que duraba ese proyecto. Ahora inició otros 20 con nuevas reestructuras. Nosotros todavía estamos hablando de la nueva estructura que se venía trabajando con el CNE y también tenemos el problema que no lo conocemos. Y justamente por eso hay varios sectores que hacen una gran situación de comentarios, pero al final reales y que debemos ser realistas en esa situación. Habemos muchos docentes que al final no leemos, no planificamos como debe ser, y justamente por eso se le está colocando esos temas a ustedes con el fin de que ustedes mejoren toda esa información, esos conocimientos, para que cuando usted llegue al área que le corresponde trabajar, pues lo hagamos en todos estos procesos. Pero para volver a lo que estoy hablando, entonces, aquí, por favor, por la información, esta primera parte, que quede bien claro, por favor, debe de venir así. Si usted aquí, por ejemplo, en 1.1, educación formal, tuviera clasificación, bueno, hacemos viñetas y ya no esté utilizando otra situación para que no se corra mucho los espacios que hay que trabajar. Igual para los otros casos hay algunos que me están colocando 4 numerales, no hay ningún problema porque al final con 4 numerales lo que uno que va a hacer es reduciéndose el tamaño de los párrafos, pero que quede bien estructurado al momento de mandarme esa información. Y si es mucho la información que usted tiene que enviar, yo la semana pasada le decía, solo envíeme el enlace en la plataforma y yo lo voy a descargar. Disculpa una pregunta. ¿Sí? Boni, Sí, dale. que yo andaba revisando mi informe y pues hacía lo que usted decía, solo que estaba viendo que en algunos temas yo en algunos otros tengo incisos. ¿No hay problema o se No hay ningún problema. No hay ningún problema porque depende del tema, por ejemplo, viñetas. Si yo estoy hablando de viñetas, por ejemplo, colocamos tipo de información, hablemos de este tema de educación formal e informal. Por ejemplo, objetivos. Yo coloqué como objetivos 1.1.1.1.1. Un ejemplo, ya coloqué 4. Pero ya no voy a colocar otro número porque ya en estructura de un trabajo técnico ya no se ve bien. O sea, pierde la sus objetivos o características, por ejemplo, y son varias, entonces solo utilizamos las viñetas para que no pierda esa característica de la calidad de la presentación. O sea, en estos trabajos, por ejemplo, es que yo sé que ahorita usted no le haya dado sentido todavía, pero cuando usted finalice todo el proceso de práctica, bueno, legalmente tiene su primer libro que usted lo ha escrito y para eso pues necesitamos que quede lo mejor que se pueda, porque el problema es de que ahí va a aparecer asesor y va a aparecer mi nombre. Entonces, ¿qué implica eso? Que yo estaba haciendo mal el libro, van a decir, bueno, tal persona, ¿por qué no lo revisó como debe ser? Por eso necesitamos que todos tengamos las mismas ideas, que la calidad de su informe quede como debe, tanto en su estructura, tanto en el fondo de la información, con calidad, con pertinencia, para que al final, cuando enviemos ahí, cuando usted vaya, esperemos que el otro año se normalice toda esta situación, cuando usted vaya a hacer su evaluación, lo que usted va a llevar van a ser sus libros.
Y eso lo van a ver las otras personas que van a estar en la terna, y esas personas pues van a ver la calidad de su trabajo. Sí es cierto, yo estoy asesorando, pero al final el trabajo es suyo, no va a ser mío. Entonces, para eso pues, les suplicamos para algunos y algunas que me enviaron media página de un tema. Miren, no solo salir de ese compromiso, sino que hay que hacer el trabajo como debe de ser. Miren, el compromiso más grande de esto no va a ser mío, sino va a ser suyo. Cuando usted termine el otro año ya graduado, se supone que usted es un profesional universitario. Y en ese sentido, pues la calidad ya es suya. La cuestión ética ya es suya, no es mía, sino que es suya. Y por eso es de que les suplicamos para que todos hagamos las correcciones necesarias, bien hechas. Algunos yo sé que solo me están borrando eso y otra vez me lo van a mandar así, porque más de algunos 2 o 3 siempre hacen esa situación. La cuestión es de que yo puedo revisar 3, 4, 5, 6 veces. Y bueno, y si ya no puedo hacer más por usted, tampoco no voy a hacer, no voy a escribir su informe, porque ese informe es suyo, no es mío, vuelvo a repetir. Bueno, dudas, comentarios que tengamos, porque hoy sí ya no vamos a tocar nada de cuestión de observación, y me pasa la información de lo que es asistencia docente. Chile, que ahí ya que tiene la numeración en la pantalla, me doy cuenta de que, bueno, ahí tiene un título y 3 subtítulos. Tengo Ajá. que correr el espacio, en este caso de 1.1, por ejemplo, tengo que correr el espacio, lo dejo alineado siempre a la izquierda. Y en el Si caso usted de quiere, lo deje. Mire, 1.1, no hay ningún problema, profe Santiago. Usted puede iniciar desde estas secciones, por ejemplo, para que se vea calidad, y si a usted le gusta así, lo puede dejar. Ahora, si usted quiere llevarlo al margen otra, no hay ningún problema. Pero la estructura normal es iniciar desde, o sea, les explico, cuando son investigaciones, lo vamos a iniciar siempre al margen del texto, no del numeral. Estamos, por ejemplo, aquí, regreso aquí, tipos de educación, yo voy a iniciar al margen del texto del 1 punto, a partir de tipos de educación. O sea, la misma máquina se lo va a dar. Por ejemplo, ustedes que manejan mucho mejor la máquina que yo, entonces ustedes ya saben que a partir de ahí se va a iniciar. O sea, si usted lo configura de esa manera, la misma máquina le va a hacer todo el trabajo. Pero revisen ustedes siempre, porque como al final, vuelvo a repetir, es la presentación de ustedes. Yo les sugiero de que iniciemos aquí, al margen de los textos, pero si usted ve que queda muy pequeño, bueno, entonces se puede corregir, no hay ningún problema, se puede revisar, siempre y cuando que tenga la estética necesaria. Y recuérdense, márgenes, por favor, márgenes del texto, 2.54, 2.5, que quede de calidad en relación a márgenes, y al momento de empastar, para que no tengamos ningún tipo de problemas, porque si no, en un lado les va a quedar muy reducido, y cuando se vaya a empastar ya no se va a poder leer todo este lado, estamos de los textos o de los libros. Hay algunas hojas que van a integrar, no sé si se va a integrar, hay una hoja de los 2 lados, o sea, se va a imprimir de los 2 lados, y cuando se imprima esa hoja, no se va a ver bien por la cuestión del margen también, entonces todo. Y todo tenemos que ver en relación a estos aspectos. Bueno, más comentarios o preguntas, si no nos a la Otra fase. duda respecto al margen, ya que estaba hablando del margen. La otra vez nos decía que superior, inferior y derecho 2.5, e iba por pasar lo que decía 3. Pero Ajá, estaba más o dejemos menos tres. viendo eso del Sí, sistema APA, salía ahí como 3.8, no hay problema. no le permite los 3. Sí permite, o sea, sí permite. Entonces coloquemos 3 en el lado Lo izquierdo. dejamos como 3. Ajá, y ya de ahí los otros 3, dejémoslo como 2.5 o Ah, vale. 2.54, así queremos ser literal, como dice el sistema, dejémoslo 2.54. ¿De acuerdo?
Gracias. Bueno, más dudas, compañeros, maestros y maestras. Si no tienen duda, nos pasamos a la segunda fase. No hay nada. Bueno, entonces, si no hay nada, bueno, justamente ayer en la noche estaba revisando también por cuestión de la segunda fase. Y hemos dejado claro lo siguiente: si es mucha la información que usted me tiene que enviar para la segunda fase, solo me tenían que enviar el enlace. Hay algunos que envían correo, no hay ningún problema, pero hay que enviar el enlace allá o dejar de que se envíe tal correo para que no, para que tengamos como evidencia nuestro trabajo. Eso es uno. Y habíamos dicho que yo necesito fotografías del proceso que usted hizo para elaborar el tema número 1. No es si tiene 3, 4 fotos, lo adjunta y la descripción cómo lo realizó. Tema número 2, su descripción, sus 3, 4 fotos como evidencia que usted realizó el material número 2 y así hasta la número 10. Así se tenía que ir la información. Porque ahí, Otra pregunta, ya que estamos en esto. ¿sí? Más o menos el tamaño de las fotografías. Pues miren, con 2 fotografías en una hoja, pues queda calidad, porque hay algunos que me están sacando en una sola hoja todo, pues ya no se va a ver nada. Considero que con 2 fotografías en una hoja les va a quedar de calidad. Y hay algunos, pues ustedes saben de que aquí, miren, aquí viene toda la cuestión de la tecnología. A medida que usted vaya a utilizar mejor la tecnología, les va a de mejor calidad, y algunos hasta le están colocando márgenes y todo para eso, y la calidad. Pero otros, así como caiga, están tomando la fotografía y no es así. O sea, la mejor presentación, vuelvo a repetir, es un informe. O sea, lo que está haciendo es un informe. Entonces, trate la manera de que quede calidad todas las fotografías. Usted le puede colocar margen y quítele todo lo que esté de más en la fotografía, hay que quitarlo, ya solo me deja lo que esencialmente yo necesito en la información, el proceso, pero que se vea usted que sí está elaborando, porque usted también ya sabe de que se pueden descargar esos materiales didácticos, ya están elaborados, igual de esos temas ya solo se pueden descargar, y hay algunos que me están colocando fotos de internet, por favor, si yo no quiero fotografías del internet, del trabajo suyo, por favor. Necesitamos del trabajo de cada uno de ustedes como docentes. Eso es la información de la fase número 2. Bueno, entonces, si no me voy a la tercera fase, que es lo que necesitamos que se trabaje esta semana. ¿Alguna pregunta con las 2 primeras? La primera, prácticamente como ya se había hablado el día viernes que viene esta semana, que deben de enviar la fase de observación ya con las correcciones necesarias. Igual va a ser la fase de asistencia docente, solo que por favor, pero me escuchan la siguiente información y si puede, apúntenlo por favor. Para el día viernes de la siguiente semana, como ya va a ser el informe ya más grande, entonces ya no me va a subir a la plataforma todo el informe. Solo coloca un nombre, me coloca el enlace, por favor, y me envía nada más eso en la plataforma. Yo cuando ingrese a la plataforma me voy al enlace para ver su informe. ¿Cómo ver? Me ingresa, así como lo que estoy estructurando aquí, en la hoja que le estoy presentando, se supone que va a aparecer así el tema, después se supone que va a venir la segunda fase. ¿Están? En la segunda fase, cuando venga, entonces ya tiene que venir en un solo libro, o sea, incluye la primera fase y la segunda fase, por favor, en un solo texto. ¿De acuerdo? Ahora, si hay alguno de ustedes tiene problemas por del uso de la tecnología que no puede enviarlo mediante el enlace, bueno, entonces lo envía al correo, por favor, pero tiene que ir en una hoja en la plataforma con sus datos y el correo ahí copiado, por favor, a esa hoja para que no tengamos ningún tipo de problemas. Hay algunos que estaban atrasados,
me querían enviar al correo la información, no es eso. Necesitamos evidenciar que sí están trabajando todos. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos piden cuántos se conectan, por ejemplo. Entonces, no solo es una cuestión así por así lo que estamos realizando. Por eso necesito de que suban la evidencia a la plataforma, por favor. Eso es la parte medular de esto. No sé si hay alguna pregunta. Día viernes, vuelvo a repetir, deben de venir las dos fases con sus correcciones. Aquellos que no me han subido todavía con las fotos, por favor, ahora de una vez me tienen que mandar las dos fases el día viernes, pero los que no han enviado la primera fase y la segunda fase, por favor, si desean todavía háganlo. Ahora, si no, pues al final son ustedes. Allí yo no puedo hacer nada, si no hay, no puedo hacer nada. ¿Oyeron? Y para ponerles un punteo, necesito que vengan fase por fase. La fase número 1, pues ya lo subieron, para los que lo subieron, solo estoy esperando a los últimos, porque hay algunos que no sé qué necesitan, un poco de motivación y qué tipo de motivación que se pongan al día. Es que una vez que suban las notas de la primera y segunda fase, los voy a dejar fuera. Por favor, jóvenes o señoritas que estén atrasados y que vengan rezagados. Ya les dije, organicemos nuestro tiempo, todos, y yo sé que lo que primero vamos a hacer es que yo tengo mucho que hacer, todos tenemos muchas cosas que hacer, que hay que dormirnos hasta 2, 3, 4 de la mañana, pues hay que hacerlo porque no nos queda de otra, pero ponernos al día con toda la información. Solo de aquí hasta el día lunes. Yo el día lunes ingreso la información a la plataforma y disculpen, ahí se van a quedar los primeros afuera, pero no podemos hacer mañana. Una pregunta. Diga. En mi caso he revisado en la plataforma, en el correo, pero no me ha revisado ¿Usted cuándo envió su tarea? Déjame verle. ¿Usted la envió en las fechas que yo le indiqué? Sí. Bueno, supongo, si es que es así, entonces son de las... Que aparece sin calificar y bueno, necesito avanzar porque si lo voy a dejar a la última hora, yo creo que no me va a alcanzar el tiempo. Bueno, pero si son que son, bueno, solo quiero hacer la observación, Florentina, ahí para todos, por favor, miren, y esas son las situaciones, miren, de los que ingresaron a tiempo, pues son los que ya se fueron. Y quiero explicarles cómo está eso, es que no solo son ustedes con quienes estamos trabajando. Bueno, está el otro grupo de compañeros de ustedes también, que tengo que programar mi tiempo, no solo son ustedes. Una vez que yo terminé de revisar la primera fase de ustedes, estoy trabajando la fase de los otros grupos también. Y también tenemos a los jóvenes que están finalizando, que están haciendo EPS, ejercicio profesional supervisado, que son textos iguales como la de ustedes y hay que revisarlos también. Entonces, cuando termine de revisar el de ellos, pues vendrá nuevamente el turno de ustedes. Entonces, yo estoy hablando de por lo menos otros 30 libros. Cuando termine de revisar el de ellos, pues empezaremos con lo de ustedes. Entonces, por eso les suplico bastante que me envíen las fechas que se les indique para que no se queden atrasados, que no le pase lo que dice su compañera Florentina, de que ella quiere avanzar, pero cuando yo necesito que ella avanzara, entonces no vienen las fechas indicadas y por eso les suplicamos esa información, por favor. Bueno, bien, entonces... Mandé las por eso tareas en la fecha que usted asignó. Sí, pero vuelvo a repetir, y posiblemente lo envío un día después o no en las horas que yo estaba trabajando, por eso se quedaron, pero no se preocupe de revisar, se tiene que revisar, solo de que espere esta semana. Posiblemente mañana yo termine todo lo que les estoy comentando y ya el día lunes vuelvo a trabajar el de ustedes y ya les irá a llegar la información, ¿de acuerdo? Y ya el día viernes me envían las correcciones. Las correcciones de todo lo que estoy hablando no es una gran situación que usted tenga que volver a investigar, sino solo es estructurar. Las investigaciones que ya hicieron la mayoría, como le decía, están un 90%, pues bien. Lo único que hay que es mejorar, como hacer las citas bibliográficas,
en lo que ustedes tienen que hacer su comentario. Y se me había olvidado, y ahorita, gracias ahí su compañera, por ahí me estoy dando. Hay algunos, cuando terminaron el tema número 10, colocaron la bibliografía, y después me están colocando el análisis crítico de lo que es la fase de observación y del material didáctico que ustedes elaboraron, o de las observaciones que se realizó. Pero hay algunos hasta después de la bibliografía lo colocaron. Debe de ver antes de la bibliografía esos análisis. Eso sí es obligatorio. Y ahí, por favor, nadie puede ir a copiar información de otros textos, porque hay algunos que me fueron a copiar información de otros textos y me están colocando ahí. Y como hay algunos que yo sé que están utilizando guía de libros de algún compañero de que se habían graduado, me están colocando ahí de fase de observación, la fase de asistencia y fase de práctica directa. Nosotros ahí solo estamos haciendo un análisis crítico de la primera fase. Lean. Vuelvo a repetir, yo no estoy en contra de usted que esté utilizando, que se esté auxiliando, eso no es el detalle. El detalle es que usted se dé cuenta qué información me está mandando. Y la otra parte, si usted tiene alguna duda, por favor llame. Y si usted no es bueno para usar estas benditas máquinas, porque nos cuesta trabajar, bueno, busquen ayuda. Ya todos podemos aprender y busquen ayuda si usted lo necesita, porque hay algunos también en la cuestión de numeración. Por ejemplo, cuando llegaron a la número 8, por ejemplo, tema número 8, si estamos hablando del tema número 1, por ejemplo, aquí se fue 1, ya se fue 2, 3, 4 y 5. Cuando llegaron al tema número 2, ya iba en el tema 110 o 12 o 15 o 18, porque fue mal el sistema de numeración de lo que se está trabajando. También esto, por favor, pero eso es para todos la información. Los que ya lo tienen, ¿no? Hagan caso omiso de la información, y para los que saben que son del trabajo suyo, hagan las correcciones necesarias y pertinentes. Recuerdo que hay una compañera de ustedes que casi el 95% ya está avanzado en la tarea, ya solo falta pequeños detalles y salimos con los primeros 2, 3 informes. Yo pienso que a viernes salimos ya con los primeros 10, 15 personas, y ya solo van a quedar otros 5, 6, que posiblemente también es por la estructura que se lleva, es donde se tienen las dudas. Eso es en cuanto a las primeras 2 fases, jóvenes. No sé si hay alguna pregunta, o si no, me paso a lo que es la planificación. Si no tienen dudas, aparte de su compañera Florentina, si alguien tiene dudas. En esa segunda fase de asistencia docente, tenía una duda acá. ¿Es necesario describir cómo estuvimos elaborando el material didáctico? Sí, es lo que habíamos quedado la vez pasada, que usted hiciera una pequeña descripción entre 3 a 5 líneas de qué trata la información que usted está elaborando, o el material que usted elaboró, de qué está hecho, por qué lo está presentando así, por qué cree usted que está metiendo este material en relación al otro material que ya habían presentado. Vaya, gracias, Leca. Vaya, de nada. Bueno, dudas o preguntas que tengan. Bueno, sí, licenciado, buenos días. Sí, buenos días. Como va la primera fase, es la segunda fase. Entonces, ¿la segunda fase va después de la bibliografía o la metemos después del análisis crítico? Después la segunda fase, después la bibliografía. Bueno, cuando ya finalicemos de todas las fases, toda la cuestión de la bibliografía se va a ir hasta el final. Como estamos ahorita, cuando usted ya ha terminado los 10 temas de la primera fase,
Luego debe de venir el análisis y por último la bibliografía. Después con la etapa número 2, con los 10 de las observaciones que ustedes realizaron, colocar el material de los 10 que están realizando. Cuando finalicemos esto, ya van a venir las clases y después vamos a hacer ese movimiento que usted dice, que al final se van a ir, lo que es bibliografía se va a ir hasta el final, se van a mover. Ahora, si ustedes lo quieren mover de un solo ahorita, lo pueden hacer también, no hay ningún problema. Vaya, gracias. Sí. Sí, y ya que usted me recuerda también, hay 2 o 3 compañeros que me colocaron la bibliografía al final de cada tema. O sea, va al final de todo. La bibliografía va al final de todos los temas y lo tiene que utilizar en el sistema APA, por favor. Vuelvo a repetir, bibliografía no va al final de cada tema, sino que va al final de todos los temas, hablando de la primera fase. Y no va al final de cada uno de los temas, porque hay algunos que terminaron tema 1 y colocaron la bibliografía, el listado de 10, 20, 30 bibliografías ahí. Tema número 2 y terminaron y colocaron todo el listado de la bibliografía. Entonces, esto no se puede ir de esa manera, sino que va a ir al final. Y de una vez ahí también me estoy recordando de unos compañeros, como por ejemplo, que si en una misma hoja yo estoy trabajando y estoy utilizando el apellido del señor que estaba hablando hace rato, Gallegos, 2008, por ejemplo, estoy trabajando todo el tema de aprendizaje, por ejemplo, lo saqué de mi misma hoja, y por ejemplo, ahí me habla de tipos de aprendizaje colaborativo, por ejemplo, y usted definió aprendizaje, y está en la misma hoja, y se supone que estoy trabajando con esa misma bibliografía. En la primera usted va a colocar la bibliografía completa. Si en la misma hoja usted de ahí también fue a sacar o extraer el tema de aprendizaje colaborativo, es un ejemplo, y usted lo definió, aquí ya no me va a colocar la bibliografía completa, aquí va a venir ese término de IBID, I-B-I-D, IBID, ¿estamos? Que significa que se está tomando del mismo libro, ¿estamos? Del mismo texto, para que no me vaya a colocar lo mismo, porque hay algunos que en una misma hoja me están colocando, por ejemplo, Gallegos 2008, y aparecen 4 veces y de la misma página. Entonces, en las otras listas, IBID. Y esa es la que usted tiene que leer un poquitito más para que vea cómo se va a colocar ese sistema de bibliografía, el trabajo que está realizando. Bueno, entonces ya con eso yo finalizo esta parte, me voy a lo que es planificación. En la planificación, hace 15 días platiqué de lo que es el plan de unidad, y por eso voy a trabajar ahorita el plan de clase. El plan de clase, como aquí le estoy presentando un modelo de uno de sus compañeros o compañera que estuvo antes. Entonces, aquí vamos a corregir todo lo que hay que realizar. Bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo que es la parte informativa, lo llenamos. Ya en la segunda parte, competencia. Por lo general, cada vez que vamos a trabajar un tema, pues solo se va a tener una competencia. Si usted redactó sus competencias, lo debe de redactar con los elementos esenciales que es del tema que trabajamos la vez pasada, competencia. ¿Qué elementos tiene que tener? Vean que tengan esos elementos. Bueno, por ejemplo, aquí su compañera solo fue a copiar la competencia que ya está en el currículum nacional base del área de comunicación y lenguaje, L1, entonces solo se fue a traer esta competencia, no se hizo otra cosa. Bueno, por ejemplo, aquí vamos con declarativos. Por ejemplo, aquí su compañera estaba trabajando
el tema de diferentes tipos de ejemplos, pero no hablan de un tema. Y aquí en declarativos yo tengo que colocar el tema de lo que se va a trabajar exclusivamente. Tenemos que colocar aquí. Entonces, por favor, por ejemplo, si yo trabajo comunicación o estoy trabajando el tema de, por ejemplo, ciencias sociales, por ejemplo, tratado de libre comercio, entonces declarativos, tratado de libre comercio. Entonces, por ejemplo, aquí en esto, pues, se supone que iba a trabajar ejemplos de un tema, porque venía seguido consecutivo de otro tema. Entonces, solo hasta ahí lo dejó ejemplificación. Entonces, aquí tengo que trabajar tema exclusivo. Ahora, en lo procedimental, utilización de técnicas y mecanismos para buscar y ejemplificar información. O sea, ¿qué temas se estaba trabajando aquí? La información o textos informativos. Entonces, lo procedimental también lo podemos traer del CNB. Hay algunos textos que tienen medio de educación que ya trae estos 3 contenidos y usted puede ir ahí y solo es de copiar y pegar, pero por favor que sea el tema que usted esté trabajando. Bueno, primera parte, ¿hay alguna duda en relación a contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales? ¿Alguna duda? Jóvenes, si tienen dudas. Sí, prácticamente los declarativos es el tema. Es el Los tema. procedimentales, yo considero de que qué procesos vamos a seguir Muy para bien. o algo así. Ajá, Y muy bien. actitudinales, me imagino que qué actitud va a tener la persona respecto a Al ese tema, o sea, qué comportamientos o qué sé muy yo, bien. ¿verdad? Exacto. Sí sería, ¿verdad? Así es. Todo esto Bueno. es en relación a los estudiantes. Solo esta parte es la que queda aquí. Aquí puedo colocar el tema, por ejemplo, si estoy trabajando el texto Por ejemplo, ahí informativo. puede decir ejemplificación de verbos, un ejemplo, o qué sé yo de... Aquí en declarativos. Ajá. No. Aquí no puede ir. No. Aquí en el tema, aquí, por ejemplo, tiene que ir, por ejemplo, tema, por ejemplo, texto informativo. Tipos de Ahí textos está. informativos. Procedimentales, ¿qué es lo que yo estoy pensando que los estudiantes realicen, pero que responda a la competencia? O sea, lo procedimental tiene que responder a la competencia. Bueno, utilización de técnicas y mecanismos para buscar y ejemplificar información. Bueno, o sea, la persona aquí pensó en eso por esta misma y ejemplificar información, pero aquí debe aparecer el tema. Bueno, vamos con la acción. ¿Qué actitud receptiva va a tener esta persona al momento que estemos desarrollando la clase? Como usted solo va a elaborar los planes y no lo va a realizar, entonces va a ser una experiencia totalmente diferente, pero ¿qué actitud esperamos de las personas al momento de dar clases? Bueno, aquí se esperaba una actitud abierta, receptiva para escuchar diferentes ejemplos de otros. Eso era lo que se esperaba al momento de impartir las clases. Indicador de logro. En los temas también, si usted va a los planes, y yo sé que varios de ustedes ya tienen ideas, y si no, pues por eso estamos platicando. Los indicadores de logro van a estar a la par de la competencia, entonces tiene que sufrir. ¿Y dónde lo voy a sacar? En el CNB ya están elaboradas y usted puede ir a eso y ya solo ir a copiar. No sé si estamos ahí con lo que es indicador de logro. Cuando nosotros ya tengamos nuestro indicador de logro, aquí viene esto. La actividad. ¿Qué actividades van a realizar los estudiantes que dé respuesta a mi indicador de logro, que dé respuesta a lo que es los procedimientos y que dé respuesta a la competencia? Vuelvo a repetir.
Las actividades deben ser el complemento esencial de indicador de logro, del contenido procedimental y de la competencia. Usted me dice, ¿será que aquí da respuesta a estos aspectos esta actividad? Por ejemplo, su compañera o su compañero pensó en una actividad, entonces, ¿creen ustedes que se está dando respuesta a esto? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿O qué corrección o qué otras actividades podrían realizar los estudiantes? Disculpen, profesores. ¿Creen ustedes que se está respondiendo realización de torbellinos de ideas con los estudiantes opinando sobre los cambios de cada... Ahí así es, así como está, esa es la redacción de su compañera. Ahorita ya me di cuenta que es de una compañera. ¿Creen ustedes que está bien redactado? Vamos, quiero dar sus opiniones. Bueno, actividades, por ejemplo, si usted ya vio, bueno, entonces nosotros vamos a realización de torbellinos de ideas. Bueno, usted ya hizo esa actividad para trabajar, se supone que usted está desarrollando, va a desarrollar su clase y así lo está pensando, bueno, va a hacer la realización de torbellinos de ideas. Bueno, ¿qué actividad más podemos colocar para que demos respuesta a la utilización de técnicas y mecanismos para buscar y ejemplificar información? ¿Qué podríamos... La redacción, disculpe, Eric, la redacción de actividades no empiezan con un verbo en infinitivo. No necesariamente, por ejemplo, por lo general en las actividades pueden ir realización, la realización de tal o la acción de tal. Estamos, por ejemplo, aquí su compañera, aquí, bueno, ahorita por eso lo estamos viendo aquí. No hay necesidad, por ejemplo, si lo hiciéramos ahí realizar, tendríamos que buscarle una redacción oportuna para todo esto. Pero pues, si usted, miren, la cuestión es que le quede calidad al momento de redactar esas actividades. O sea, no necesariamente si va en forma infinitiva o que va a acción, por ejemplo, como esta, que va como una acción, también se puede dejar. ¿Están? Bueno, ¿qué otras actividades se podrían realizar para completar este contenido y que dé respuesta al indicador de logro? Porque si se hacen las realizaciones, tienen las ideas y los jóvenes van a opinar como ustedes están opinando ahorita, bueno, por ejemplo, todas sus ideas que ya dieron. ¿Creen ustedes que nosotros podemos controlar la eficacia de la forma o de la comunicación que se está dando, sí o no? ¿O qué podrían hacer ellos para poder dar respuesta a eso? Aquí me dice utilización de técnicas. ¿Qué podrían hacer ellos? Por ejemplo, esto nosotros, hasta aquí tendría que quedar. La otra parte se tiene que eliminar. ¿Por qué? Porque no está bien redactado. Bueno, otra actividad podrían hacer ellos en ese periodo de clase. Profesores, ¿qué otra actividad? Porque usted tiene que hacer 30. ¿Qué otra actividad pueden realizar? Maestros y maestras, que no quieren avalar. Podría hacer la realización de alguna hoja de trabajo previamente pues elaborada por el docente. Bueno, entonces, ¿cómo quedaría redactado, profe Santiago? Pues realiza hojas de trabajos, que ahí estaría, no estaría elaborando, sino que ya estaría realizando, pues. Resuelve. Puede ir completando. Resolución de hojas de trabajo.
Bueno, por ejemplo, bueno, vamos ahí, bueno, solo quiero por eso necesito que ustedes se ubiquen conmigo para que al momento que usted realice su plan, no vayan a cometer los mismos errores que aparecen en eso, pero ahorita les voy a enseñar otros. Por ejemplo, aquí en lo procedimental me dice utilización de técnicas y mecanismos para buscar y ejemplificar información. Bueno, se necesita que el estudiante aprenda cómo utilizar esas técnicas de buscar y de ejemplificar esa información. Bueno, por ejemplo, su compañero piensa en utilizar hojas de trabajo. Entonces, por ejemplo, una actividad es resuelve guías de trabajo. Bueno, está bien, pero ¿qué otra actividad podemos hacer en darle respuesta a esto, en la que ellos utilicen? Por ejemplo, alguien podría decir ejemplificación de técnicas y mecanismos para buscar información. Bueno, usted lo coloca aquí. Otra actividad, con unas 3 más que suficiente, pero que dé respuesta a lo que es el contenido de los procedimientos y a la competencia, ¿sí? Para que den respuesta a eso, entonces yo tengo que buscar otra actividad para que se mejore ese proceso. Cuando usted ya ha terminado, le va a aparecer en los planes, por ejemplo, recursos institucionales, cuáles son los recursos humanos, cuáles son los recursos técnicos, cuáles son los materiales que usted está utilizando. Entonces, se enlista en la sección de recursos. Ahora, nos vamos a la cuestión de evaluación. Por ejemplo, aquí, resolución de guías de trabajo. Supongamos que aquí colocamos resolución de guías de trabajo aquí. Evaluación, yo puedo colocar instrumento, lista de cotejo. ¿Sí? Voy aquí, la función. Si yo voy a dejar esta resolución de guías de trabajo en la actividad de resolución guías de trabajo o redacción de ejemplos de mecanismos para ejemplificar o buscar información, por ejemplo, ¿qué tipo de función de la evaluación queremos que se cumpla? ¿Formativa o o solo de observación? ¿Qué tipo? Aquí esto, hay un error, aquí su compañero, ¿qué tipo de evaluación se va a hacer? ¿Sí? Aquí, tipo, ahí estamos bien. Función, ¿qué función se va a realizar? ¿Qué función va a cumplir la evaluación? Es la que usted tiene que pensar. ¿Qué tipo de función va a cumplir esa evaluación que usted pretende realizar con esas actividades? Por ejemplo, alguien colocó, por ejemplo, voy a cambiar el tema y por ejemplo aquí, elaboración de mapa conceptual. Esto se va a utilizar para todo esto. Un mapa conceptual, su técnica no va a ser interrogativa, sino que su técnica, ¿qué va a ser? El mapa conceptual, ¿qué técnica es? Es una evaluación, es una técnica por o de desempeño. ¿Qué instrumentos se está utilizando? Se puede utilizar una lista de cotejo. Ahora, por ejemplo, aquí su compañera o su compañero me está colocando que la ponderación que le piensa colocar en este proceso de evaluación es de 2 puntos. Y aquí me estaba colocando que su función era formativa. Y aquí su función no es formativa, sino que es... Sería sumativa. Muy bien. Aquí su función era sumativa. Muy bien. Ahora, por ejemplo, regreso aquí... Aquí le voy a colocar elaboración de mapa conceptual. Es un ejemplo nada más. Por ejemplo, yo estoy colocando elaboración de mapa conceptual. ¿Sam? Pero esta es una evaluación, sí. Este es un instrumento de evaluación. Esto, mapa conceptual. Pero la actividad es la elaboración de un mapa conceptual acerca del tema de
técnicas y mecanismos para buscar y ejemplificar la información. Es un ejemplo, nada más. Ahora, ¿qué técnica voy a utilizar? ¿Y qué tipo? ¿Qué tipo de evaluación? La función va a ser sumativa. Ahora, ¿qué tipo de evaluación vamos a utilizar y qué técnica va a utilizar? Por esto que está aquí, que es un mapa conceptual, ¿qué tipo o qué técnica de evaluación vamos a colocar? Desempeño. Usted por eso investigó el tema número 10, si no estoy mal, evaluación y técnicas de evaluación. Ahora, ¿qué tipo de evaluación va a hacer usted? ¿Autoevaluación, coevaluación o cuál es la otra, disculpa? Bueno, Heteroevaluación. entonces, ¿qué tipo de evaluación vamos a hacer nosotros? Jóvenes, ¿qué tipo de evaluación podríamos hacer? Usted tiene que ponerle una nota. Es heteroevaluación, Link. Heteroevaluación. Y bueno, entonces, ya con eso estamos finalizando esta parte. Entonces, así se va a planificar cada una de las clases que usted va a abrir. Preguntas que usted tenga. Preguntas, comentarios, escuchamos. Aquí en las actividades, por favor, pueden ir 2 o hasta 3 actividades, siempre y cuando, por favor, aquí tenemos que pensar al 100%, pero muy bien una clase. Y aquí viene la importancia de planificación, y por eso, en las situaciones que estamos, yo creo que el profe Bonifacio, ¿qué más está trabajando en el nivel medio? Compañeros, aparte del profesor Bonifacio, nivel medio. El profe Santiago está trabajando en el nivel primario también. ¿Quién más trabaja en el nivel primario o básico? No importa en qué nivel, ¿quién es más trabajando? Solo es un comentario lo que voy a hacer ustedes, no es ni les La mayoría. La mayoría La está mayoría. Sí. bueno, como la mayoría trabaja, entonces, y si está trabajando en educación, alguien que diga, bueno, yo, profe, voy a planificar clases diariamente. Miren, no terminaríamos de hacer un plan. O sea, por ejemplo, los que damos, no, me voy a poner el ejemplo, yo doy, por ejemplo, si en la mañana doy mis 5 periodos, en la tarde doy otros 5, estoy hablando de 10 periodos. Tengo que planificarlo en la noche anterior. De ahí que yo me ponga a pensar 10 clases, así como debe ser, me volvería loco con todo el compromiso que tengo. Entonces, por eso, por lo menos, se tendría que planificar cada semana o a cada 15 días, para que se piense ya de una manera un poco más general, porque al momento de pensar ya una clase ya como se debe de realizar, lleva un fin de momentos y sobre todo aspectos que se tendría que analizar uno por uno. Eso implicaría que, por ejemplo, hablemos de lo que está pasando en el Ministerio de Educación, y justamente ahorita hay una situación muy delicada de todo este proceso. Por ejemplo, si nosotros queremos ver calidad de educación, bueno, limitaciones generales del sistema educativo. No hay escuelas, hay escuelas completas, pero solo con un docente. Bueno, de ese caso, por ejemplo, un docente atiende desde preprimaria hasta sexto primaria. Ese profesor, ¿qué va a hacer con todos los estudiantes? Bueno, no puede hacer nada. Habiendo un docente para cubrir a todos, legalmente no se podría trabajar. Los que estamos trabajando y tenemos un grado, dése cuenta usted de que con este sistema que hay ahora, posiblemente usted se quede libre un rato, pero en realidad es más tiempo lo que usted está ocupando. Cuando son clases presenciales, cambia el sistema otra vez, pero cuando estamos con esta modalidad, se necesita más tiempo. Entonces, esas situaciones de calidad
que se habla y que se piensa, solo se podría hacer si usted como profesor, ya sea en el sistema público, en el sistema privado y todo el sistema de educación guatemalteco, nosotros nos especializáramos con un área y solo por esa área fuéramos. Ahora la cuestión es de que no tenemos la capacidad económica para hacer todo eso. Eso implicaría que si usted, por ejemplo, profesor de primaria, se especializara solo para ciencias naturales, solo tendría que dar ciencias en la primaria y para un nivel, no estoy, o de un ciclo, creo que están ahorita en la primaria, por ciclos van, ya no está el ciclo que 1, 2, 3 y del 3, del 4, 5, 6 creo que están ahora, ¿verdad? O por fase. Entonces, tendrían que especializarse las personas por cada una de estas, por cada uno de estos niveles para dar clases. Pero para eso se necesita una gran inversión de parte del Ministerio de Educación. Económico no lo podría aguantar el sistema, pero eso implicaría que hay que contratar a más docentes. Pero uno de los aspectos que ha pasado con el docente en el Magisterio Nacional, hablemos específicamente en el sector presupuestado, es que la mayoría nos queremos presupuestar para acomodarnos, y ese es uno de los problemas que se tiene, y todo sale por la cuestión de la planificación, porque el planificar legal como debe ser, se necesita tiempo. Por lo menos nos lleva entre media hora, o pensar bien, unos 45 minutos, cómo tendría que desarrollar una clase para los estudiantes. Por eso en otros lugares un poco más económicamente que estén mejor cada país, pues ellos mediodía dan clase, mediodía están pagados para preparar su material para el siguiente día de clase, pero lógicamente con nosotros pues todavía no podemos realizar todas esas situaciones. No sé si ustedes tengan alguna duda, preguntas. Sí, ahí respecto a la evaluación, Ajá. editor ahí su cursor, disculpe, y Sí. los recursos también me doy cuenta de que algunos están vacíos. Bueno, no sé si ese plan ya está terminado, pero No, por ejemplo, ahí en institucionales tenemos que nosotros llenar todos esos espacios. ¿Qué recursos institucionales usaría usted? Por ejemplo, si usted va a usar, es un ejemplo nada más, cañera, o por ejemplo grabadoras, miren, como hablemos de la realidad nacional, hay algunos centros educativos que probablemente tengan, y otros pues lógicamente si yo me voy a una comunidad, aunque sea en el nivel medio, pues no se tienen nada de esos recursos. Lo único convencional que se tiene es material permanente, pizarrón, nada más. Y porque ya lo que es recursos o materiales didácticos propiamente dichos, pues usted lo pone, por ejemplo, su marcador. En otros pues todavía no hay pizarrones de fórmica, se está utilizando el pizarrón verde todavía, que es con yeso. Entonces eso se está utilizando. Entonces, estos planes que se elaboraron, que de las propuestas que se han hecho a nivel nacional, es porque hay centros educativos que sí ya facilitan algunos materiales a los docentes. En el caso de nosotros que no tenemos, pues, lógicamente, pues no podemos decir, bueno, ¿cuáles son los recursos institucionales que vamos a utilizar? Pues mayor cosa no tenemos. Ahora, si vieran recursos técnicos, por ejemplo, bueno, hay que colocar cuáles son los recursos técnicos que tenemos, y materiales, qué materiales tenemos. Por ejemplo, aquí colocaron materiales convencionales, tiras didácticas, colocaron, pero no había necesidad de qué materiales están, simplemente materiales, tiras, si es que utilizaron, o carteles. ¿Sí, no? Lick, disculpe, una compañera dijo que se salió por cuestiones de señal y ahora está pidiendo entrar de nuevo. Ah, vaya, gracias. Entonces, así está. No sé si ustedes tengan algún comentario. Sí, bueno, sigo.
Sí, no, Respecto a los planes, Lick, como nosotros ahorita no vamos a una institución, en el no. caso ahí se hablaba de institucionales, esos recursos, tenemos Lo que elaborar dejamos en los plan. planes de acuerdo a la situación que nosotros estamos viviendo y trabajando, o podemos ahí sí que anotar, suponiendo que estamos en Y alguna... podemos suponer y lo podemos llenar. Ahora, si no, los dejan en blanco. Miren, hay algunos aspectos que usted los tiene que dejar en blanco porque no, pues no es una institución. Ahora, los que usted crea que se pueden llenar, llénenlos. Pero eso no implica de que, como yo estoy diciendo, que hay algunos que se pueden dejar en blanco cuando los recursos se supone hacer una clase modelo. Se recuerdan que usted tiene que presentar 5 videos. Y de esos 5 videos se supone que su clase debe ser una clase modelo. Entonces, ¿qué materiales institucionales utilizaría o qué recursos institucionales? Por ejemplo, pizarrón, cañonera. Bueno, hay que colocar recursos humanos, pues sabemos cuáles son. Técnicos, ¿qué técnicos va en? Bueno, por ejemplo, si usted quiere ya aquí, computadoras, cañoneras, se puede colocar aquí. Y en cuanto a materiales, ¿qué tipo de material va a utilizar usted? Por ejemplo, si va a utilizar fichas didácticas, va a utilizar teles. Entonces hay que colocar, si usted va a utilizar, por ejemplo, grabadora, bueno, utilizar aquí audiovisuales, solo visuales o solo audios. Bueno, todo eso depende de qué tipo de material y los ubicamos en donde están los recursos. ¿De acuerdo? Pero sí se tienen, por ejemplo, aquí en evaluación, aquí es de carácter obligatorio, pues llenar todo esto. Aquí, por ejemplo, ¿cómo se llama la evaluación que no le podemos poner punto? Vamos a ir, disculpen que le va a preguntar a alguien. Vamos a... Señor Cleidy. Señor Cleidy, ¿cuál es la evaluación que se realiza que no le vamos a poner un punteo? De las funciones de la evaluación, las evaluaciones cumplen una función. De acuerdo a esa función, pues se han dividido. Hay una evaluación sumativa. ¿Cuáles son los otros tipos de evaluación que existen? Y que no le vamos a poner un punteo. Puede ser la autoevaluación. ¿Cuál? La autoevaluación. No. Bueno, escuchen, bueno, vamos a aplicar la evaluación, todos. ¿Cuáles son las funciones evaluativas? ¿Cuáles son los tipos de evaluación? ¿Cuáles son las técnicas de evaluación? ¿Y cuáles son los instrumentos de evaluación? Bueno, vamos con la función. ¿Cuál es la evaluación según la función que realiza? ¿Cuáles son? Formativa. Muy bien, formativa. Muy bien, la formativa, la diagnóstica, esas son funciones de la evaluación. Vuelvo a repetir, ¿cuáles son las funciones de la evaluación? Según su función puede ser diagnóstica, sumativa y formativa. Bueno, me regreso a la formativa. Por ejemplo, usted colocó su evaluación que usted pretende hacer es formativa. Entonces, usted se supone que no va a ponerle no le va a aparecer aquí. Esta sección va a quedar en blanco. ¿Por qué va a quedar en blanco esta sección? Porque se supone que no va a tener ninguna ponderación, o sea, no va a tener ningún valor. Pero eso no implica de que no se esté utilizando un instrumento de evaluación. Se va a utilizar un instrumento de evaluación, pero usted no le va a poner un puntero. ¿De acuerdo? O sea, no le vamos a poner un punto, pero sí lo vamos a revisar para que no tengamos alguna duda nosotros al momento de estar planificando. Bueno, pregunta. Calificación sería tal vez como resultado, o sea, satisfactorio, no satisfactorio, o falta... En la de formativa. Sí. Exactamente, aquí vamos con eso, pero cuando nosotros cambiamos aquí, por ejemplo, es que como todo depende de qué se vaya a hacer. Por ejemplo, en la formativa, aquí como usted dice,
Bueno, entonces si ya cambia esto. Puedo usar uno de desempeño, aquí ya puedo cambiar, ya no utilizar una lista de cotejos, sino utilizar otro instrumento, que puede ser una rúbrica, y ya no va a aparecer aquí una ponderación, sino que van a aparecer aspectos de calidad. Por ejemplo, aceptable, no aceptable, excelente, regular o bien, depende, otros aspectos de calidad, pero ya cambia esto. Entonces, depende de qué tipo de función cumpla la evaluación, así es lo que vamos a colocar aquí. En cuanto a la ponderación, se supone que en ponderación solo va a responder si la evaluación es sumativa. Si es sumativa, llenamos el espacio de ponderación. Y si no es sumativa, se supone que no vamos a colocarle una calificación. ¿Estamos? ¿Preguntas que ustedes tengan? ¿Comentarios?